¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? En este video vamos a pasar a explicar cómo funciona un esquema de control de un contactor. Muy bien. Pasaremos primero a nombrar los elementos que tenemos dentro del contactor y en ese esquema de control. Este es un sistema fase neutro, o sea que F sería nuestra fase, N sería nuestro neutro, S1 y S2 serían nuestros pulsadores, la entrada a nuestra bobina sería A1 y la salida sería A2, o sea que A1 y A2 sería nuestra bobina. KM sería nuestro contactor. Todo el contactor está nombrado como KM. KM identificaría nuestro contactor. Muy bien, ahora vamos a pasar a describir cada uno de los elementos y cómo funcionan dentro de ese esquema. Debemos hacer la diferenciación de un pulsador y de un interruptor. Porque el interruptor tiene dos posiciones, ¿verdad? Tenemos un interruptor y tendría dos posiciones. Nosotros lo podemos dejar cerrado o, por el contrario, abierto. Sin embargo, un pulsador no tenemos esa posibilidad. Al momento que nosotros lo pulsamos estaría accionándose o, de lo contrario, no accionando un circuito o abriendo o cerrando un circuito. Sin embargo, si nosotros lo soltamos, cambiaría automáticamente su posición. Volvería a su posición normal, o normalmente abierta o normalmente cerrada. Luego, al pulsar S2, tendríamos un pasaje de corriente, como bien está marcado aquí, de la fase al neutro. Ese pasaje de corriente entraría por A1 a nuestra bobina, saliendo por A2. Ese pasaje de corriente lo que haría sería activar el electroimán para que estos contactos, que serían los contactos principales más el contacto auxiliar, se cierren. O sea que estos contactos, si estando el contactor en reposo, estarían normalmente abiertos. Al igual que nuestro pulsador S2 sería normalmente abierto. Por el contrario, tenemos a nuestro pulsador S1, que al estar el contactor en reposo, estaría normalmente cerrado, ¿verdad? Muy bien, dicho esto, si yo presiono, en este caso, S2, va a haber un pasaje de corriente, como ya lo dijimos, un electroimán hará que se cierren los contactos de fuerza, que estarían normalmente abiertos, más el contacto auxiliar, y habría un pasaje de corriente. Podríamos tener conectado un motor y ese motor estaría funcionando mientras nosotros estuviésemos pulsando el pulsador S2. Ahora, para que ese pasaje de corriente y el motor esté funcionando, tenemos que estar pulsando constantemente. De lo contrario, ese pulsador que está en ese momento cerrado, pero su posición en reposo sería normalmente abierto, se abriría y dejaría de pasar una corriente. Por lo tanto, se nos desconectaría lo que tendríamos conectado, que en este caso habíamos dicho que era un motor. Entonces, ¿qué debemos hacer o qué solución le damos a este caso? Muy bien. Vemos que tenemos un contacto auxiliar y si nosotros tenemos tres contactos porque nuestro motor es trifásico y en este sería lo ideal justamente este contactor trifásico para un motor trifásico o para alguna conexión trifásica, ¿verdad? Entonces, tenemos estos tres contactos ocupados en la conexión trifásica.
y tenemos un contacto auxiliar que en este momento lo tenemos libre. ¿Cómo lo podríamos utilizar para que ese pasaje de corriente continúe y no tengamos que estar constantemente pulsando S2? Muy bien. Habría que hacer una conexión en paralelo de el contacto auxiliar. Ahora tenemos una conexión en paralelo de S2 con el contacto auxiliar. Una cosa a tener en cuenta: los contactos de fuerza, por lo general, en los contactores, están identificados con un solo número. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y los contactos auxiliares se los identifica, por lo general, con número de 2 cifras. Por ejemplo, 13 y 14. También tendríamos identificado en el pulsador 13 y 14 para saber dónde irían conectados los contactos auxiliares en paralelo con el pulsador. Al momento de nosotros pulsar S2 habría un pasaje de corriente, el electroimán accionaría los contactos de fuerza, encenderían el motor y también habría una conexión de contacto auxiliar. Por lo tanto, esa corriente que en su momento pasó por S2 pasaría a circular por el paralelo entre el pulsador S2 y el contacto auxiliar 13-14. Se unirían, había un contacto, estarían todos unidos los contactos de fuerza más el contacto auxiliar, y ese pasaje de corriente haría que la bobina esté constantemente empujando los contactos y manteniéndolos justamente en contacto para que nuestro motor esté funcionando constantemente. ¿Cómo haría yo en este momento para detener ese motor? Por lo que tendríamos que pulsar S1, que tiene un estado de normalmente cerrado. O sea que si lo pulsamos, se abriría el circuito y dejaría de pasar la corriente, lo que haría que detuviera, que se abriera el circuito y detuviera el motor. Muy bien, amigos, hasta acá la explicación de cómo funciona un esquema de control de un contactor. Así que muchísimas gracias por su atención. Que tengan todos ustedes un muy buen día.